4 desapariciones, una verdad. La oscuridad acecha donde menos la esperamos. Exploremos las verdades perdidas, donde las historias reales son más extrañas y oscuras que la ficción. En el escalofriante episodio de hoy, descubriremos 4 desapariciones inquietantes, cada una llena de misterio, angustia y una justicia largamente esperada. Cara Enid Vaughn era una mujer diabética que luchaba contra sus demonios internos en el tranquilo pueblo de la parroquia de Natchitoches. Tras amenazar con conducir hacia el río Cane, desapareció en 1993 junto con su Honda Civic. Sin rastro, sin respuestas, hasta que un descubrimiento impactante 28 años después lo cambió todo. Luego están Angela Mack y su hijo Mikey, de 4 años, quienes desaparecieron de la zona rural de Missouri. Un hogar roto, relaciones problemáticas y un rastro de mentiras casi sepultaron la verdad. Pero casi 20 años después, una confesión retorcida finalmente expuso a un asesino y un secreto aterrador que dejó a una comunidad destrozada. Barbara Tucker tenía solo 19 años, llena de vida, talento y ambición. Hasta que un paseo a su clase universitaria nocturna en 1980 resultó fatal. Su asesinato permanecería sin resolver durante 4 décadas, pero un detective decidido y un descubrimiento en ADN finalmente pondrían nombre y rostro al horror. Y finalmente, Chris Talut, una botánica amante de los animales que sueña con Cornell, quien simplemente desapareció camino a clase. Su gato quedó atrás, la cena aún caliente en la estufa. Todas las señales apuntaban a alguien a quien conocía. Pero ¿serían suficientes las pruebas para demostrar lo que realmente sucedió esa noche? Cada uno de estos casos plantea una pregunta imposible. ¿Cómo puede alguien desaparecer tan completamente? ¿Y por qué tarda décadas en salir a la luz la verdad? Quédense con nosotros, porque lo que sucederá a continuación los dejará sin palabras. Expediente número 1. La desaparición y el descubrimiento de Cara Enid Vaughn. Nuestro primer caso trata sobre la trágica historia de Cara Enid Vaughn, una mujer de 40 años de la parroquia de Natchitoches, Luisiana. Cara vivía con el peso de la diabetes y dependía de medicamentos para controlarla. Sin embargo, los desafíos que enfrentaba iban mucho más allá de su salud física. A pesar de estar rodeada de familiares y amigos, Cara soportaba un peso emocional que la hacía sentir aislada y profundamente sola, incluso en su comunidad natal. Las dificultades de Cara eran en gran parte internas, ocultas a quienes la rodeaban. Pero un día en particular, le hizo una confesión preocupante a su hermana mayor, Lynn Vaughn, quien en ese momento trabajaba como presentadora de CNN Headline News. Cara amenazó con conducir su auto al río Cane, un canal ubicado justo al sur de su condado. Sus palabras generaron alarma, pero nadie podría haber predicho la gravedad de ese momento. En 1993, Cara salió de su casa con solo una pequeña suma de dinero y las llaves de su Honda Civic. Se marchó y nunca regresó. Cuando Lynn se dio cuenta de que Cara y su coche habían desaparecido, presa del pánico, contactó a la policía local y denunció la desaparición de su hermana y del vehículo. La oficina del sheriff inició una investigación, agotando todas las pistas posibles con la esperanza de encontrarla. En aquel entonces, se había reportado una serie de asesinatos en serie en el corredor de Shreveport, cerca de la parroquia de Natchitoches. Lynn temía lo peor, que uno de estos asesinos hubiera llegado al pueblo y se hubiera llevado a su hermana. Sin embargo, ninguna prueba respaldaba esta teoría. El caso seguía estancado, sin pruebas físicas, sin testimonios presenciales y sin rastro de Cara ni de su vehículo. Se estaba convirtiendo en lo que ninguna familia quiere oír: un caso sin resolver. Lynn informó a las autoridades de la inquietante declaración de Cara sobre haber conducido hacia el río Cane, lo que dio lugar a una búsqueda en la zona.
Los investigadores registraron el río y los alrededores exhaustivamente, con la esperanza de encontrar algo. Pero no encontraron nada. Con el paso de los años, la esperanza se desvaneció. La familia Vaughn quedó en un limbo doloroso, sin saber si llorar o continuar la búsqueda. En 2012, tras 19 años de preguntas sin respuesta, la madre de Cara falleció sin saber nunca qué había sido de su hija. La familia seguía angustiada por la falta de un cierre, de Cara, de la verdad. Lynn Vaughan compartió más tarde cómo solía orar, suplicándole a Dios que no la dejara morir antes de descubrir qué había sido de su querida hermana. Casi 3 décadas después, en marzo de 2021, 28 años después de la desaparición de Cara, se produjo un descubrimiento largamente esperado. La oficina del sheriff recibió una llamada de un pescador local que informó haber visto un vehículo sumergido en el río Cane. El 12 de marzo de 2021, un equipo de buceo fue enviado al lugar. Para el 15 de marzo, los buzos del sheriff, en colaboración con la unidad marina de la parroquia de Calcasieu, localizaron y recuperaron un Honda Civic hundido en las profundidades del río, el mismo vehículo que había estado desaparecido desde 1993. Los buzos registraron cuidadosamente el vehículo e hicieron un descubrimiento desgarrador. Restos humanos, junto con la identificación personal de Cara Enid Vaughan. Aunque los objetos indicaban claramente que los restos eran de Cara, la oficina del sheriff los envió a un análisis forense para confirmar la identidad sin lugar a dudas. Las pruebas arrojaron resultados concluyentes. Los restos eran, efectivamente, de Cara. La noticia, aunque devastadora, trajo una ansiada resolución a la familia Vaughan. Tras casi 3 décadas de incertidumbre, por fin tenían respuestas. Lynn, aunque abrumada por el dolor, expresó un discreto alivio. Creía que su hermana se había reunido con su madre en paz. El descubrimiento cerró un capítulo en una dolorosa historia familiar, pero también sirvió como recordatorio de cuánto puede durar el dolor y de cuánto anhelamos la verdad, incluso cuando parece inalcanzable. Expediente número 2. La desaparición de Angela Mack y su hijo, Mikey. Hoy profundizamos en un caso inquietante y desconcertante que abarca casi 2 décadas. Un caso que comienza en el corazón rural de Estados Unidos y termina con trágicas revelaciones y aún más preguntas sin respuesta. Esta es la historia de Angela Mack, una joven madre que desapareció sin dejar rastro, junto con su hijo de 4 años, Mikey. Durante años fue un misterio sepultado en la confusión, el silencio y la demora. Pero cuando la verdad finalmente salió a la luz, fue más perturbadora de lo que nadie podría haber imaginado. Los primeros años de Angela, Angie Mack. Angela Mack, conocida cariñosamente como Angie, nació en el cálido pueblo costero de Escondido, California. Pasó sus primeros años disfrutando del sol, la risa y la alegría que definieron su infancia. Pero todo eso cambió después de la secundaria, cuando su familia se mudó al otro lado del país, al condado de Fulton, en Salem, Arkansas. Este nuevo entorno era un mundo rural aparte, muy unido y enclavado en las faldas de los Ozarks. Aún así, Angie se adaptó. Pequeña, rubia y de ojos azules, con solo 1,60 metros y 45 kilogramos. Rápidamente formó un pequeño y fiel grupo de amigos. La recuerdan como divertida, ruidosa, vibrante, una auténtica bomba. Era el tipo de chica que podía hacer una broma y encender una habitación al mismo tiempo. Pero detrás de las risas se escondía una joven atrapada en relaciones difíciles, relaciones que marcarían el curso de su vida y su muerte. Amor, pérdida y problemas. Desafortunadamente, Angie tenía la costumbre de elegir a los hombres equivocados. Su primera relación seria fue con Tommy Retu, un adolescente problemático con antecedentes penales y adicción a la metanfetamina. A pesar de su caos, Tommy se preocupaba profundamente por su hijo Mikey Retu, a quien tuvieron en la adolescencia. Después llegó Jeremy Derbrock, el segundo novio de Angie,
y padre de su hijo menor, Matthew. Jeremy tenía un largo historial con las fuerzas del orden, habiendo sido arrestado 9 veces entre 2004 y 2019 por cargos que iban desde delitos de drogas hasta violencia doméstica. Abuso. Luego llegó su tercera y última pareja, James Cox, con quien Angie se casaría. Nunca tuvieron hijos, y poco antes de la desaparición de Angie, la pareja se vio involucrada en un choque frontal que causó la muerte de 2 personas. Cox, quien ya era buscado por una orden de arresto pendiente, fue arrestado por posesión de armas de fuego, un delito grave. Esto dejó a Angie sola, madre soltera con 2 niños pequeños y sin pareja en quien apoyarse. Y tan solo unos meses después, Angie y su hijo Mikey desaparecieron. La desaparición. Era el verano de 2002 cuando Angela y Mikey, de 4 años, desaparecieron sin dejar rastro. Curiosamente, no fue la familia de Angie quien denunció su desaparición. De hecho, nadie lo hizo, al menos al principio. La primera persona en dar la voz de alarma fue su ex, Tommy Retu, quien denunció la desaparición de Mikey a las autoridades del condado de Fulton, un día después de su desaparición. El sheriff del condado en ese momento, Albert Al Rourke, presentó rápidamente una denuncia por la desaparición de Mikey. Mikey fue descrito como un hombre de 90 centímetros de altura, niño, de cabello castaño claro, ojos marrones y un peso de entre 18 y 23 kilos. Pero aquí es donde la situación se complica. No se presentó ninguna denuncia por Angie. No fue hasta 2 años después, en mayo de 2004, que la madre de Angie, Lorna Poole, finalmente denunció la desaparición de su hija. 2 años enteros. Aún así, el sistema lo estropeó aún más. La foto enviada a la base de datos nacional ni siquiera era de Angie. Era de otra mujer vagamente asociada con el padre de Mikey. El sheriff Rourke negó haber enviado la imagen incorrecta. Pero aún así, ¿cómo es que nadie se dio cuenta? Demasiadas señales de alerta. Hagamos una pausa. Una madre soltera desaparece. Su hijo pequeño es reportado como desaparecido. Y sin embargo, ¿no se genera ninguna preocupación inmediata por ella? No hay equipos de búsqueda. No hay atención de los medios. Nada. Incluso su propia madre esperó 2 años. Las autoridades no dieron ninguna explicación y, lamentablemente, esta demora les costaría a Angie y Mikey la oportunidad de obtener justicia, al menos por un buen tiempo. Para empeorar las cosas, el ex de Angie, Tommy Retu, quien denunció la desaparición de Mikey, murió poco después. Tras un arresto violento, Tommy confesó haber ingerido un cóctel de metanfetamina y heroína mientras estaba en prisión. Se desplomó, sufrió una convulsión y murió esa misma noche. Su muerte causó controversia, pero tras una investigación, fue absuelto de cualquier implicación en la desaparición de Angie y Mikey. Teorías, rumores y callejones sin salida. Con el paso de los años surgieron teorías extrañas. Algunas decían que Angie intercambió a su hijo por un billete de autobús. Otras afirmaban que sufrió una sobredosis y fue enterrada en una tumba poco profunda. Una publicación en el sitio web del Proyecto Charlie, supuestamente del segundo novio de Angie, Jeremy, se hizo eco de uno de estos rumores, afirmando que sufrió una sobredosis y fue enterrada en un terreno privado. Otra mujer, Rachel Dann, amiga de Angie, compartió una pista en Facebook, afirmando que su exmarido confesó haber enterrado el cuerpo de Angie cerca del lugar de un tiroteo. Pero ninguna de estas pistas llegó a ninguna parte. Fueron descartadas, ignoradas o dejadas acumular polvo. El caso sin resolver se intensifica. No fue hasta 2020, casi 18 años después, que finalmente se produjo un avance. Entra Dale Weaver, un investigador experimentado que se hizo cargo del caso sin resolver. Weaver comenzó a atar cabos que habían sido ignorados durante mucho tiempo. Descubrió que, apenas unas semanas antes de desaparecer,
Angie había dejado a Mikey con una pareja en Alton, Missouri, con la esperanza de que lo adoptaran. Cambió de opinión, compró un billete de autobús a Springfield y regresó para recoger a su hijo. La misma pareja, Clarence y Barbara Crusin, la recogió en la estación de autobuses. Esa fue la última vez que alguien vio a Angie con vida. La verdad se revela. Weaver contactó al FBI, que comenzó a interrogar a James Cox y a su hermano Jeremy, ambos tras las rejas. Identificaron a la pareja de Alton, Clarence y Barbara, como las últimas personas relacionadas con Angie y Mikey. Para entonces, Clarence Crusin había muerto, tras recibir un disparo en circunstancias misteriosas en el condado de Laredo. Barbara seguía viva y llena de mentiras. Al principio, afirmó que Clarence había despedido a Angie después de su visita. Pero al ser presionada, su historia cambió constantemente. Weaver solicitó una prueba de polígrafo al FBI. Barbara falló, estrepitosamente. Entonces llegó la terrible verdad. Barbara confesó que Clarence había asesinado a Angie y a Mikey, y que luego quemó sus cuerpos en un horno en su propiedad. El 9 de abril de 2021, la oficina del sheriff del condado de Fulton confirmó la temida verdad. Angela Mack y su hijo, Michael Redtu, fueron asesinados. Preguntas sin respuesta. Pero incluso con esta resolución, quedan muchas preguntas inquietantes. ¿Por qué Angie intentó dar a Mikey en adopción? ¿Por qué su madre no denunció su desaparición durante 2 años? ¿Por qué las autoridades locales retrasaron tanto su investigación? ¿Y por qué el caso solo avanzó cuando Dale Weaver tomó las riendas? Este caso, aunque oficialmente resuelto, parece estar lejos de terminar. Es un escalofriante recordatorio de lo que ocurre cuando el silencio y la negligencia rodean una tragedia y nos deja preguntándonos, ¿hubo algo más que un simple asesinato? ¿Fue también un encubrimiento? Sea cual sea la verdad, una cosa está clara. Angela Mack y su pequeño merecían algo mejor. Si usted o alguien que conoce tiene información sobre un caso sin resolver, alce la voz. A veces, una sola voz es suficiente para descubrir la verdad. Expediente número 3. El viaje inconcluso de Barbara Tucker. Imagina a una joven vibrante, llena de vida y destinada a la grandeza, repentinamente silenciada por un crimen tan brutal que perseguiría a toda una comunidad durante más de 4 décadas. Esta es la historia de Barbara Tucker. Barbara era la menor de 7 hermanos, un título que conllevaba cariño, protección y alguna que otra broma. Incluso siendo la bebé de la familia, Bárbara rápidamente superó a todos los que la rodeaban. Con sus casi 1,80 m de altura, tenía una presencia imponente y un espíritu imparable. Para quienes la conocían, Bárbara era magnética. Sus amigos y familiares la describían como una persona alegre, enérgica y llena de vida. El tipo de persona que podía entrar en cualquier habitación y alegrarla. Ya fuera riendo, hablando o simplemente siendo ella misma, tenía una forma de hacerte sentir importante. Bárbara asistió a la escuela secundaria Cleveland, donde no solo destacó académicamente, sino que también brilló en la cancha de baloncesto. Su altura le daba ventaja, pero su empuje y entusiasmo la hicieron inolvidable. También era ambiciosa, una emprendedora que se unió a clubes de negocios, participó en concursos nacionales e incluso trabajó en Sears durante el verano para ganarse la vida. También tenía una vena creativa. Cuando no estudiaba ni trabajaba, se dedicaban a hacer manualidades, tejer a ganchillo y a vender artesanías. Era, en todos los sentidos, una constructora de su futuro. Con tan solo 19 años, Bárbara ya cursaba el 2º año de negocios en el Mount Hood Community College. Tenía grandes sueños. Tenía empuje y todo por lo que vivir. La noche en que todo cambió. Era la noche del 15 de enero de 1980. Bárbara tenía planes de asistir a una clase nocturna en el campus. Llamó a su madre y le prometió pasar por el apartamento de una amiga a tomar un helado si su clase terminaba temprano. Fue una conversación sencilla, una llamada de rutina,
una que nadie sabía que sería la última. Bárbara salió de su apartamento en la calle 23 Noreste, caminando hacia su clase. Nunca llegó. Los investigadores reconstruyeron los sucesos posteriores, utilizando testimonios de testigos. Un escalofriante rompecabezas de confusión, inacción y horror. Una mujer afirmó haber visto a Bárbara en el bosque cercano al campus. No estaba sola, un hombre la acompañaba. Otros la vieron intentando parar frenéticamente a los coches que pasaban. Un testigo vio a un hombre, con los ojos abiertos y aturdido, emerger de entre los arbustos cercanos. Varias personas recordaron haber visto a un hombre agarrando a Bárbara del brazo y arrastrándola hacia el bosque. Se le describió como de unos 20 años, de alrededor de 1,80 metros de altura, hombros anchos y cuello cuadrado. Vestía elegantemente con una gorra de esquí de punto beige, una parca azul marino y pantalones azules o grises. Los testigos notaron su característico porte arrogante, que lo hacía destacar. Sin embargo, a pesar de estos inquietantes avistamientos, nadie se detuvo a ayudar. Muchos asumieron que era una broma o un juego imprudente. Nadie pidió ayuda y para cuando alguien se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, el 16 de enero, el cuerpo sin vida de Bárbara fue descubierto entre los arbustos cerca del estacionamiento del campus. Una compañera de estudios la encontró. Su familia, que la había estado esperando para que regresara a casa, recibió una visita devastadora del departamento de policía de Gresham. La noticia los destrozó. Los investigadores recopilaron pruebas físicas y entrevistaron a testigos, pero no se llegó a nada concreto. Todas las pistas terminaban en un callejón sin salida. El caso se enfrió, sepultado bajo el tiempo, la angustia y la frustración. La familia que no se rindió. La madre de Bárbara, Louise Tucker, se negó a dejar que el caso se desvaneciera. Se mantuvo en constante comunicación con la policía y los fiscales, sin permitir que olvidaran el nombre de su hija. Mantenía notas escritas a mano, registrando cada detalle, cada actualización, cualquier cosa que pudiera acercarla a la justicia. Una de sus notas decía: «Si tarda 10 años, no me importa. Simplemente no puedo dejarlo pasar». Su determinación contrastaba marcadamente con la del padre de Bárbara, Albert Tucker, quien estaba tan devastado por la pérdida de su hija que no podía hablar de ella. Salía de la habitación cada vez que se mencionaba su nombre. El dolor era demasiado profundo, demasiado crudo. En 1989, Albert falleció. 6 años después, Luis lo siguió, sin haber visto nunca que se hiciera justicia para su hija menor. Pero la lucha no terminó con ellos. Los hermanos de Bárbara retomaron el camino que su madre dejó. Durante décadas, llevaron la antorcha de la justicia, aferrándose a la esperanza, por muy débil que pareciera. Un avance en el caso. 41 años después, en 2018, un detective llamado Aaron Turner se interesó personalmente en el caso sin resolver de Bárbara. Le prometió a su hermana, Susan Pater, que no descansaría hasta resolver el misterio, y, en 2021, su promesa se cumplió. Gracias a los avances en la tecnología del ADN, la evidencia física recolectada en la escena del crimen finalmente proporcionó a los investigadores la pista que habían esperado durante más de 40 años. El perfil de ADN coincidió con el de un hombre llamado Robert Plimpton, residente de Dale. El 8 de junio de 2021, Plimpton fue arrestado por la policía de Gresham. Al momento del asesinato, Plimpton tenía tan solo 16 años y estudiaba en la escuela secundaria Reynolds. Había sido arrestado previamente en 1997, pero el caso se desestimó por falta de pruebas. Ahora, el ADN no mentía. A pesar de su edad al momento del crimen, Plimpton está siendo acusado y juzgado como adulto. Se declaró inocente. Su caso aún se está tramitando en los tribunales. Justicia diferida, pero no denegada. La vida de Bárbara Tucker estaba llena de promesas. Su historia fue una de ambición, bondad y energía incansable.
Su muerte fue una tragedia que conmocionó a su familia, sus amigos y a toda una comunidad. Pero su historia no termina en silencio. Concluye con la verdad finalmente, abriéndose paso entre la oscuridad, impulsada por la esperanza inquebrantable de una madre, la devoción de una familia y la persistencia de quienes se negaron a dejar que su recuerdo se desvaneciera. La justicia para Barbara Tucker puede haber tardado más de 4 décadas, pero finalmente está a su alcance. Si usted o alguien que conoce tiene información sobre un caso sin resolver, contáctenos, porque cada nombre merece respuestas. Cada historia merece un cierre. Expediente número 4. La desaparición de Krista Luth. Krista Luth era el tipo de persona que todos apreciaban. Amable, inteligente y bondadosa, sentía un profundo amor por las plantas y un cariño aún más profundo por su gato, que rara vez la perdía de vista. Con un título en botánica ya en su haber y la ambición de cursar una segunda carrera en horticultura, Krista estaba en camino de construir una vida llena de crecimiento, tanto literal como metafóricamente. Soñaba con conseguir un lugar en el prestigioso programa de posgrado de Cornell, pero su vida dio un giro en el otoño de 2008. Tras terminar su relación con Brad Cornea, su novio con quien vivía, Krista se vio obligada a vivir sola. Se mudó a un modesto apartamento subarrendado y tuvo dificultades para pagar el alquiler, que ella y Brad solían compartir. La presión financiera aumentó. Consideró vender su camioneta y aceptar un trabajo de camarera a tiempo parcial para mantenerse a flote. Sin embargo, sus dificultades no eran solo económicas. Según su padre, Krista le confesó que Brad no dejaría de llamarla después de la ruptura. Sus incansables intentos por contactarla continuaron durante semanas y, aunque no se sabe exactamente qué quería, la situación la incomodó. El 11 de noviembre de 2008, Krista salió de su apartamento para asistir a su clase de las 6:30 de la tarde en un invernadero cercano. Un vecino la vio esa noche. Su conversación fue informal y alegre. No había señales de angustia, pero Krista nunca llegó a clase. Y después de ese momento, nadie la volvió a ver. La preocupación creció rápidamente entre sus amigos. No contestaban las llamadas ni los mensajes. Finalmente, algunos decidieron revisar su apartamento. La puerta estaba cerrada con llave. Cuando lograron entrar, lo que encontraron fue escalofriante. Su gata, su fiel compañera, estaba sola. La luz de la sala seguía encendida. Una olla con comida estaba sobre la estufa, tapada, como si hubiera estado cocinando y esperara volver. Todo parecía congelado en el tiempo, excepto que Krista se había ido. Sus amigos y familiares supieron de inmediato que algo andaba mal. Krista era la responsable. No era alguien que abandonara a su querida mascota ni desapareciera sin avisar a nadie. Al comenzar la investigación, las sospechas se centraron rápidamente en la última persona que la había estado contactando obsesivamente, Brad Cornea. Los registros telefónicos confirmaron que la última llamada de Krista fue a Brad. Aún más incriminatorio, un agente testificó que la misma noche en que Krista desapareció, se encontró con Brad al lado de la carretera, a solo 8 millas del apartamento de Krista. Supuestamente, la camioneta de Brad se había averiado. Cuando el agente ofreció ayuda, Brad la rechazó, alegando que una grúa ya estaba en camino. No tardaría en ser considerado oficialmente persona de interés. Meses después, se hizo un descubrimiento inquietante. Los investigadores recuperaron la licencia de conducir de Krista, su tarjeta de débito y su celular roto, todo en la misma zona. Las pruebas pintaban un panorama desolador. Y cuando Brad fue interrogado, su versión no cuadraba. Dio declaraciones contradictorias y falsas sobre su paradero. Para septiembre de 2009, el caso de Krista fue reclasificado formalmente como homicidio. Pero sin un cuerpo, los fiscales dudaban en avanzar. En 2014, Brad fue nombrado oficialmente principal sospechoso, pero aún así, el caso se estancó.
Entonces surgió otro detalle inquietante. Brad había acumulado más de $500 en cargos por pornografía en el celular de Krista después de su desaparición. Parecía que no solo intentaba borrar su presencia, sino que la estaba aprovechando. Los detectives creían saber lo sucedido. Krista, siempre bondadosa y quizás aún con la esperanza de cerrar el caso, podría haber aceptado acompañar a Brad a clase. Los datos telefónicos respaldaban esta teoría. Se cree que Brad intentó reconciliarse, pero cuando Krista se negó o dijo algo que lo enfureció, él estalló, y así como así, ella desapareció. Pasaron los años. Las pistas se agotaron. El caso se estancó. En 2017, Brad Cornea fue condenado por tráfico sexual y uso de computadora para cometer un delito. Fue condenado a entre 16 y 40 años de prisión. Para 2021, 4 años después de su condena y aún sin rastro del cuerpo de Krista, las autoridades tomaron una decisión audaz. Cansadas de esperar, emitieron una orden de arresto contra Brad, esta vez en relación directa con la desaparición y presunta muerte de Krista. Aunque sus restos nunca se han encontrado, todas las pruebas, las llamadas telefónicas, los datos de ubicación, el comportamiento sospechoso y las mentiras apuntaban a un solo hombre: Brad Cornea. Krista Luth era un alma brillante con grandes sueños. Merecía mucho más que convertirse en otra persona desaparecida en un archivo olvidado. Y aunque la justicia puede ser lenta, no se ha dado por vencida. La pregunta sigue en pie. ¿Se encontrará alguna vez el cuerpo de Krista? ¿Y Brad Cornea dirá alguna vez la verdad? Con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si te resultó útil, considera darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al día. Si no sabes qué comentar, simplemente deja un 555 para que sepa que lo viste hasta el final. Gracias de nuevo por tu tiempo y apoyo. Hay más novedades en camino, así que estate atento.